SER Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Àngels Barceló. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. 18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Qué gusto ir retomando la normalidad. Todavía no había tenido ocasión yo de hacer ningún tramo del magazine. Lunes y martes fuera y ayer en el retorno. Y hoy sí, ya estoy aquí 10 de la mañana en este tramo magazine y con los dos ministros de Ciencia y Tecnología. Jaime García Cantero, buenos días. Muy buenos días. Y Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Sois los primeros además con los que me reencuentro. Que no había visto a nadie prácticamente. Pues eso es un honor. Un lujo. El verano, que hayáis venido de uniforme, ¿tiene que algo que ver? Bueno, es nuestro... Cuando nos contrataron de ministro nos dijeron sorpresa, que vengamos de norte. De oscuro, de negro, sí. Nunca. En tu caso no es sorpresa. En el caso de Nuño a veces es un poco más así. ¿Bien el verano? Muy bien. El ¿Sí? verano muy bien. ¿Desconexión? Sí, desconexión y bueno, con ganas de nueva temporada. ¿Y desconexión de pantallas y de todo? Sí, yo archivé los WhatsApp, los grupos del trabajo. ¿Sí? E intentaba. Sí, lo que pasa es que luego de vez en cuando miraba y tal, pero vamos, bastante desconexión. ¿Y tú, Jaime, también? Pues también, no tanta como me hubiera gustado. Estuve en Galicia, así que tuve incendios, Vale. un poquito de incendios por allí, pero bien, o sea, con dificultades para recordar la clave de acceso, que siempre es buena señal. Esa es buena señal. Cuando vuelves algodón. y no te acuerdas, pues eso es maravilloso. Bueno, el verano, decías, estaba en Galicia con los incendios. Bueno, ha sido un verano tremendo de incendios, de algo que nosotros hemos venido hablando ya en esta sección en innumerables ocasiones por otros incendios que hemos vivido, pero quizá lo de este verano yo creo que no tiene precedentes en los registros. No tiene precedentes y sabíamos que iba a pasar, eso es lo más triste, ¿no? Y bueno, finalmente ha pasado y ha sido terrible, ha habido muertos y ha habido sobre todo, yo creo, un espectáculo lamentable a nivel político, porque si hay algo en lo que tienen que estar unidas todas las fuerzas políticas es en estos temas del fuego, porque afecta a comunidades de un signo político y de otro, totalmente, y hay que hacer un plan nacional. Y que la pelea política no haga que ahora no se haga nada. Es ahora cuando hay que empezar a trabajar. Sí, y en varios planos, porque es un tema complejísimo. España tiene muchísimo bosque, a veces no utilizado o no aprovechado, a veces no tan aprovechado como se debería, porque la mayoría de los bosques españoles son terreno privado, y obviamente tenemos que empezar a hacer cosas, y tenemos que hacer cosas que tal vez no nos gusten, como cortar en algunas zonas árboles para permitir que las otras partes del bosque estén sanas, estén protegidas hasta cierto punto contra el fuego, ¿no? Y luego, bueno, pues el enorme problema de la España vaciada, el enorme problema de que cada vez hay menos pastores para llevar rebaños y que tengan también ese servicio que aportan a los campos. Bueno, es un tema muy complejo. Y luego también, bueno, de cara a este septiembre, nuestro Mediterráneo ha vuelto a marcar temperaturas récord. Recordemos que con las danas del año pasado, todos los expertos dicen que hemos pasado los incendios, que bueno, no quiere decir que haya llegado el final de la posibilidad de que haya incendios, que no ha pasado el peligro, pero que a esto se va a sumar otro peligro, que son las tormentas que puede haber a partir de ahora. Ahora empezamos con las tormentas y hay que prestar especial atención a las alertas de la Agencia Nacional de Meteorología y estar muy pendientes de esas masas de aire frío que hay por arriba, de las temperaturas altas del Mediterráneo, porque, bueno, la EMET ya lo ha dicho, hay riesgo y va a haber riesgos de tormentas intensas. Y algo que no es de la competencia de vuestros ministerios, pero que es dotar a los servicios públicos, a los servicios de asistencia, a los servicios de prevención, a los bomberos, de medios. Dotar de medios, de buenos sueldos y de números de efectivos suficientes. Eso es, y permanentes, porque en otras profesiones también hay picos de trabajo en temporadas, pero se trabajan todo el año. Entonces esto, vamos, yo creo que es una cosa estratégica de España. Nosotros somos como la trinchera principal del cambio climático y los incendios en Europa, ¿no? O sea y fíjate que yo creo que hay una parte que sí que tiene que ver con nuestro ministerio, ¿no? Porque hemos hablado mucho este año, ¿no? de las tecnologías contra los incendios, acuérdate de los satélites, la inteligencia artificial y todo lo demás, que ha ayudado y es fantástico, pero hay otra tecnología que son los medios que tiene esta gente, que también es tecnología, aunque a veces se nos olvide, que parece que está completamente descuidada. Y ahí creo que hay una reflexión a hacer tremendamente
absolutamente relevante, ¿no? Hablamos muchísimo de tecnologías espaciales para vigilar los incendios y resulta que estamos apagando los fuegos con las mismas herramientas que hace 25 años. Y esto es tremendo. Por no hablar, Público hizo un reportaje muy interesante sobre esto, el oligopolio de algunos medios, sobre todo aéreos, ¿no? Con unas muy pocas empresas dando este tipo de servicios, pero hay un debate interesantísimo. Podemos hablar de drones, podemos hablar de naves autotripuladas. Hay un montón de cosas en las que podríamos pensar, pero hay que empezar a pensar hoy para los incendios del año que viene, o si no, no llegaremos. Como dice Jaime, llega un momento que ni con mangueras, ni con aviones, ni con helicópteros apagas estos fuegos. Esto se ha demostrado este año. Poco antes de irnos de vacaciones estuvimos hablando con un representante de bomberos, no sé si os acordáis, que nos decía que a lo que se enfrentan es a otra cosa. Es decir, que ya no es el incendio forestal al que estábamos acostumbrados. Y la prioridad no es apagar el fuego, la prioridad es que no entren las poblaciones. Total, y lo hemos visto este verano. Los incendios de Orense este año, te lo decía, ¿no? Los aviones, llega a un punto que el avión no es capaz de hacer nada, ¿no? O sea, el tamaño que tiene un avión y el agua que es capaz de echar no es nada comparado con estos incendios. Y antes de decir lo de España vaciada, nosotros, Violeta Serrano escribió un tema con nosotros hace unos días, ella vive en León, insiste mucho en reivindicar que dejemos de usar lo de la España vaciada y hablemos de la España olvidada. Dice, oye, vaciada no está, que estoy yo, que estamos nosotros, que hay gente allí, que vive allí, de la que solo nos acordamos cuando hay fuegos y cuando hacen falta sus votos para sumarle a alguien un diputado más. Exacto, y creo que empezar a pensar que esta es la España olvidada, que está ardiendo y que desde Madrid parece que solo nos acordamos para dar cobertura con inteligencia artificial y satélites de las llamas en directo, algo debemos hacer. Esta es una buena reivindicación, el pensar que los incendios se empiezan a apagar ahora ya, es decir, hay que empezar a trabajar con ello. Y después la reflexión, hemos estado escuchando a Aimar, hizo el programa el otro día desde la zona afectada por los incendios, y el testimonio de los bomberos, de los brigadistas, ponía la piel de gallina en las circunstancias, en la situación. Primero, evidentemente, los afectados, sobre todo si ha habido víctimas humanas y aquellos que hayan perdido su casa, evidentemente, pero los que trabajan para luchar contra estos incendios con ese punto de desesperación, de ver que no pueden hacer nada, esto necesita medios, esto necesita planificación, esto necesita impuestos para poder pagar, que esa es la otra pata del análisis, es decir, todo esto se paga con nuestros impuestos y por eso hay que seguir pagando impuestos, y una planificación que solo va a ser posible si se ponen de acuerdo las diferentes administraciones, aunque uno sea de un color y otro sea de otro. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Àngels Barceló. Get on the stage and I call her by her first name. Pues aquí seguimos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime García Cantero y con Nuño Domínguez, poniéndonos al día después de las semanas que hemos estado separados. Y estos días pensé en ti, y lo comentábamos ahora en la publicidad antes de empezar, he pensado en ti, Jaime, porque he visto actuar esos drones de los que tanto hemos hablado, los drones que el ejército israelí sitúa sobre tu cabeza mientras vas trabajando para tenerte controlado en todo lo que estás haciendo, que es tremendo. Algunos incluso imperceptibles, es decir, oyes el ruido, pero te cuesta verlos. Es alucinante. Yo creo que lo hemos hablado aquí. Es importante recordar que Gaza ha sido un campo de prueba para las tecnologías más criminales que existen en este planeta. O sea, Israel lleva años probando tecnología de vigilancia y control en la franja de Gaza. Y esto que tú dices, ¿no? Drones que están vigilando constantemente sin que tú lo sepas, es una herramienta de intimidación continua. Claro, que intimida más que un genocidio, pero un genocidio completado con estas herramientas de vigilancia absolutamente atroces. Y me preocupa mucho cómo ese discurso va calando en todas partes. Yo esta semana estaba en la charla de un directivo de Lockheed Martin, uno de los grandes fabricantes mundiales de armas, que hablaba de la creciente necesidad de misiles, como el que hablaba de la creciente necesidad de cualquier cosa. A veces se nos olvida para qué sirven los misiles, ¿no? Y hablar de que Europa necesita más misiles y de cómo tienen que ser esos misiles y de cómo de lejos van esos misiles, me parece una conversación que a lo mejor hay que tener, pero con ciertos reparos, ¿no? Sí. Y luego cómo cambia, ¿no?, el escenario de una guerra o de la proximidad de una guerra. Es decir, ahora ya no hace falta ver un coche del ejército, ni un camión del ejército, ni siquiera un checkpoint para sentirte vigilado o para sentirte que puedes ser atacado en el caso de los gazatíes, sino que simplemente con un dron que sobrevuela. Tú antes siempre ibas preocupado por si el checkpoint y aquí me dirán, y no, ahora te observan desde arriba. Desde el punto de vista del que ataca, a mí una cosa que me da mucho miedo es que es una guerra muy limpia, ¿no? O sea, el que ataca no tiene está a cientos de kilómetros, puede estar matando gente. Y esto creo que es una de las partes más aterradoras de todo esto, como se hace mucho ese símil, ¿no? Como gente en un centro de control tomando
una pizza, puede estar como si fuera un videojuego controlando un dron que está matando gente. Vamos con otras historias que han sucedido este verano. Yo creo que una de las más espeluznantes nos la ha traído la plataforma Kik, en la que un streamer francés, salió las noticias de una semana y media, falleció en directo después de ser humillado y golpeado durante días. Se hace realidad una de las pesadillas que anticipó el primer episodio de la última temporada de Black Mirror. Bueno, chicos, solo faltan 20 pavos para alcanzar el objetivo y meteré mi nariz en este cepo de ratones. No, en la polla no. Eso tampoco. No, sin careta no. Es un episodio que ya recomendábamos en la sección de cine, pero que os apela a los dos porque en la ficción el protagonista se somete a humillaciones en directo a través de una red social para conseguir dinero, para ganar dinero y de esta manera pagar el tratamiento médico privado de su mujer. ¿Esto es lo que hace la red social? ¿Esto es lo que hace Kik? Es absolutamente eso. De hecho el capítulo tiene tantas ideas brillantes que parece alucinante que quepan en una hora, pero es que esto, que el capítulo es de hace menos de un año, esto ya es real, ¿no? Kik, para que lo pensemos, es una plataforma australiana de streaming, es decir, que permite a cualquiera retransmitir lo que está haciendo. Nace en 2022, financiada por uno de los grandes casinos online del mundo, para que veamos de dónde viene el vínculo de todo esto. Y para competir con Twitch, que es la gran plataforma, la líder en este mercado, que pertenece a Amazon, decide que su diferenciador va a ser la libertad, ese concepto que tanto gusta al señor Elon Musk, al señor Donald Trump y algunos y a la señora más, Ayuso también. Iba a decir por eso, y algunos más cercanos, ¿no? Y la libertad se traduce en que en Kik puedes hacer lo que quieras, no hay prácticamente ningún filtro, y en Kik es habitual ver violencia extrema. Es decir, tú te pones delante de una cámara y la gente te da dinero para que hagas lo que ellos te piden. Tú planteas retos y si a un precio determinado, y si la gente paga ese dinero, pues lo vas haciendo. Entonces, al final es un sitio donde la mayor miseria social que vivimos, porque también encontrar placer en la humillación, independientemente de la aplicación, tiene unas derivadas, yo creo que bastante preocupantes, conduce a eso, ¿no? A que tú ofrezcas a la persona que estás viendo, que está en otro país del mundo, le ofrezcas dinero por ser golpeada, por comerse grapas o clips, por autolesionarse y todo este tipo de cosas. ¿Y esto, Jaime, no tiene ningún tipo de control? Pues ese es el problema. Es decir, no hay ninguna manera de caparlo para que nos entendamos. Es decir, de España se puede ver esta plataforma. O sea, de hecho, de España se puede ver y hay españoles ahí. De hecho, una de las noticias que ha venido después de esta es que se había expulsado a dos streamers, a dos creadores de contenido españoles, que además son dos viejos conocidos del ecosistema digital, porque son dos personas que se hicieron famosas por recomendar hipotecas. Ellos trabajaban en una inmobiliaria, por recomendar hipotecas. Un día que habían bebido más de la cuenta. Un día que habían bebido o tomado cosas más de la cuenta. Se hicieron muy populares en Internet, pero claro, fueron despedidos y han pasado una época de penurias que ha acabado llevándoles a entrar en una plataforma de estas para tratar de ganarse la vida haciendo retos absolutamente extremos. Pero digo, o sea, está fatal la falta de control y algo deberíamos mirarnos como sociedad de que haya gente disfrutando y pagando dinero por poder humillar a alguien que no conoces en una red como esta. Los controles no son fáciles, lo decimos siempre, no son fáciles, pero hay que ponerlos. Decía lo del juego porque creo que es relevante, ¿no? Estamos en el mismo problema que esto, ¿no? Estos grandes casinos online que son ilegales. Este casino en concreto es ilegal en España. Es ilegal, pero de alguna manera siguen operando, ¿no? Creo que una vez más, necesitamos gobernanza global. Estaríamos en el mismo tema que la pornografía, cuando decimos que el acceso que tienen los chavales a la pornografía, que aquí aprendimos de que no hace falta que ellos vayan a buscarla, sino que la pornografía les llega a ellos, estamos exactamente en lo mismo. Necesitamos mecanismos de gobernanza global para que estas empresas que están erradicadas pueden estar en Australia, están muchas veces en Estados Unidos y la gran mayoría, las más ilegales, están en sitios tan transparentes como Islas Caimán y similares, están operando en todo el mundo sin que nadie los controle. Y creo que la excusa de la libertad en esto creo que no cuela ya para nada, ¿no? Sobre ciencia, a lo largo de la temporada pasada se acordarán, los oyentes que seguimos muy de cerca, con la ayuda de Nuño, el escándalo que rodeaba la presidencia del patronato del CENIO, entonces en manos de María Blasco. Hoy se nombra nuevo director. Sí, la verdad es que da ilusión poder contarlo aquí en directo, pero acabamos de publicarlo en El País, el nuevo director del CENIO. El gobierno propone a Raúl Rabadán, que es un bioinformático y físico teórico, que llevaba años trabajando en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia,
era un viejo conocido del CNIO porque era asesor del CNIO y había venido varias veces a España para dar conferencias allí, y es el candidato propuesto por el gobierno. Ahora mismo, según estamos hablando, está el patronato del CNIO reunido en la que el secretario de Estado va a presentar su candidatura, y los miembros del patronato, entre los que hay 4 comunidades autónomas del PP, miembros del gobierno y también patronos privados, aprueben o no la candidatura de Rabadán, que la verdad es que llega con bastante consenso. Es un nombre reconocido. Es un nombre reconocido, es una persona que ya ha firmado estudios con científicos del CNIO y que en Estados Unidos está haciendo un trabajo muy interesante de aplicar inteligencia artificial, matemáticas, análisis de datos masivos a intentar comprender mejor la evolución del cáncer e incluso poder predecir la evolución de ciertos tumores. Y además ha participado en la aplicación directa de estas herramientas en descubrir nuevos tratamientos, es decir, aplicar tratamientos que ya estaban aprobados a ciertos enfermos que tienen un perfil genético determinado y demostrar que pueden tener remisiones del cáncer. Y además recuperamos talento. Es alguien que estaba trabajando fuera, que estaba trabajando en Estados Unidos. Estaba trabajando en Estados Unidos, efectivamente. Así que, bueno, es bastante prometedor y sobre todo a ver si consigue cerrar la crisis por la que ha atravesado el CNIO, porque recordemos que aparte de los problemas que había con la anterior directora María Blasco, el centro tenía deficiencias tecnológicas importantes, tiene que modernizarse, necesita también una inyección de fondos y volver a ser ese referente, ¿no? A ver qué hace con los cuadros. Bueno, sí, esa etapa tal vez también la tengan que cerrar ya definitivamente. De todas formas, yo ponía el acento en el hecho de recuperar talento, porque es alguien que vendría, si todo se cierra bien, volvería de Estados Unidos, porque hemos hablado durante la temporada anterior también de mucho de la preocupación y de la incomodidad que hay en la comunidad científica de Estados Unidos por todas las medidas adoptadas por la administración Trump, porque, por ejemplo, ahora que ha hecho Trump con el Centro de Mando Federal del Espacio, bueno, ¿y eso qué supone? Eso es muy definitorio de cómo gobierna este señor. Ha cogido el Centro de Mando Espacial, que es una parte del ejército del aire de Estados Unidos, este centro que controla todo lo referente al espacio en temas militares, inteligencia, etcétera. Estaba en Colorado, que es un estado gobernado por demócratas y que en 3 ocasiones Trump no ha conseguido ganarlo, y se lo ha llevado a Alabama, que es un estado en el que ha arrasado, y además lo ha dicho así, o sea, ha dicho es una de las razones por las que me lo llevo a Alabama es porque no me votáis, porque en Colorado no me habéis votado. Porque no me votáis. Estamos hablando de miles de empleos, estamos hablando de relocalizar un centro de control que eso supone unos gastos considerables, y bueno, pues así se ha decidido. Incluso los republicanos de Colorado se han unido a los demócratas para pedir que se quede el centro en Colorado. O sea, ha generado un pero a él le da igual. Tremendo. A él le da igual. Y aparte, como siempre, o como ya suele pasar, van a llevar la decisión a tribunales, con lo cual esto puede quedar en nada. Entonces, lo más importante es eso, una impredecibilidad del gobierno, claro, y de lo que va a pasar el día de mañana en el país más poderoso del mundo, que ya empieza a ser una costumbre, ¿no? Y además que convierte en trabajar en ese país en una dificultad tremenda. Claro, o sea, efectivamente. Volvemos a Gaza. Yo te comentaba antes, Jaime, lo de los drones que había visto. Participación de los gigantes tecnológicos en la guerra de Gaza. Más de 1.000 empleados denuncian que su tecnología está siendo utilizada por Israel en operaciones militares contra la población palestina. Esto es muy interesante, ¿no? Porque los gigantes tecnológicos mantienen un silencio bastante cómplice con todo lo que está ocurriendo en Gaza, pero es que el silencio puede ir más allá, porque lo que denuncian estos empleados es que estas herramientas de inteligencia artificial, de las que hemos hablado aquí, que está utilizando el gobierno y sobre todo el ejército de Israel, fundamentalmente Lavender, de la que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es una herramienta que directamente fija objetivos, ¿no? Una herramienta que se utiliza para decidir quién tiene que morir. Esto es así de... Claro, la inteligencia artificial no mata, ¿no? Matan los israelíes, pero la inteligencia artificial ayuda. Lo que denuncian estos empleados de Microsoft es que esta herramienta que ha desarrollado el gobierno israelí funciona sobre una plataforma, sobre una nube que es de Microsoft. Ellos han creado un movimiento que se llama Non-Azure for Apartheid, es decir, no usemos la nube de Microsoft para el apartheid, que creo que puede ser un gesto muy relevante, ¿no? Estas compañías no están haciendo nada, pero sus empleados, y recordemos que en estas empresas los empleados es poca gente, pero con mucho talento y muy relevante,
Marte, están diciendo basta, ¿no? Basta de que nuestras plataformas, las tecnologías que desarrollamos, se utilicen de alguna manera para cosas como las que las ¿Y no les realizan pasa del gobierno de Israel. factura a este tipo de a estas tecnológicas? Pues vamos a ver, porque lo que les preocupa a estas compañías, ya sabemos, son sus bolsillos, ¿no? Son sus resultados y son sus inversores. Y hay un movimiento interesante, que es que algunos inversores de Microsoft están apoyando a estos empleados, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre por aquí. Y esto es tremendamente interesante, más teniendo en cuenta que hablamos de Microsoft, que es posiblemente la menos pro-Trump de los gigantes de Estados Unidos, porque desde luego pedirle esto a Elon Musk o pedirle esto, desgraciadamente, a Apple o cada vez más a Google, es que es un chiste, ¿no? Porque ya sabemos en el lado en el que están. Vamos a ver qué factura les puede pasar. Pero creo, recordemos que todas estas empresas tienen una exposición brutal al consumo y que todos somos consumidores, que a lo mejor también la manera, lo habéis también esta manera en el abierto, ¿no? La manera que tiene la ciudadanía es protestar, y muchas veces la manera de protestar es condicionar tu consumo, ¿no? Elon Musk lo ha vivido. Elon Musk lo ha vivido. Lo ha vivido en sus carnes y en sus coches. Ahora sí que está dispuesto a ir en contra de... Acordaos que Elon Musk fue recibido por el gobierno de Israel con tratamiento de jefe de Estado, que esto es una de las cosas que hemos contado aquí y que todavía estremece, ¿no? Ver cómo el señor Elon Musk es recibido con tratamiento de jefe de Estado por el gobierno de Israel. Y algo que leímos el otro día, lo contamos aquí en el resumen de prensa, hoy estábamos hablando, hemos dedicado un espacio a Ryanair y a su salida de algunos de los aeropuertos, pero lo de Delta Airlines, que me dejó impresionada, porque anuncia que es posible que utilice la inteligencia artificial para fijar precios personalizados. Eso quiere decir que en función de la necesidad que tú tengas del billete, te va a cobrar más o menos. Luego lo ha negado. Esto es un tema que sacan a la luz 3 senadores demócratas en Estados Unidos, que denuncian que en el plan estratégico de Delta hay una línea que dice que el 20% de los billetes se van a hacer con precios personalizados. Volvemos al tema de los precios dinámicos del que ya hemos hablado aquí. La inteligencia artificial, la capacidad que tiene de fijar precios en función de quién eres, es absolutamente aterradora. Entonces el ejemplo que Manu Pascual, nuestro compañero, llevaba en El País antes de ayer, es, por ejemplo, el caso en el que vayas a un funeral, ¿no? A un funeral de un familiar cercano. Entonces la aerolínea sabe que vas a comprar ese billete sí o sí y te puede poner el precio que quieras. Yo creo que la gran pregunta aquí es si esto es un problema de inteligencia artificial o es un problema de la miseria moral absoluta. Absolutamente. De estas compañías, ¿no? Absolutamente. No, claro, yo no estoy... yo creo que no hay que Bueno, señalar a la inteligencia artificial, hay que señalar al señor que pone a la la inteligencia compañía artificial para ganar hasta el... Digo, o sea, Delta ha dado marcha atrás, dice que son precios personalizados, pero que no dependen de tus datos. Digo, pues entonces, ¿cómo es personalizado si no depende de tus datos? Capitalismo tecnológico hasta sus últimas ¿hasta consecuencias. ¿Hasta dónde vamos a llegar en esto? Y hasta qué punto es justo, ¿no? Estos precios personalizados. Lo hablábamos con el concierto de Bad Bunny, que no tiene nada que ver, pero ¿por qué en función de quién eres tienes que pagar un precio diferente por las cosas? El ejemplo abismal que puede comprobar cualquiera es el de las plataformas de alquiler de coches. O sea, Uber, Cabify. Uber o Cabify, que depende de quién seas, te ponen un precio absolutamente... Y de lo desesperado que estés. Opaco, ¿no? Un sistema opaco. Como cuánta batería te queda. Si te queda poca batería es más caro porque saben que necesitas más el y creo que esto es otra de las cosas que tenemos que regular. Y es importante. Vamos a escuchar mucho este año a esta industria decir que ellos quieren autorregularse. Estos señores no pueden autorregularse. Tenemos que regularlos. Hay que nosotros. regularlos desde fuera. Y lo último, Nuño, que 2 descubrimientos te han despertado ese niño curioso que lleva dentro estos últimos días. Bueno, el primero está de descubrimiento de las bacterias que vivían en un mamut de hace 1,1 millón de millones de años. Bueno, casi 1 millón de años. Y es interesante porque parte de la gente que lo ha hecho está metida en el proyecto financiado con cientos de millones de dólares para resucitar al mamut. Es decir, esto lo hemos hablado aquí, desextinguirlo, efectivamente. Entonces ahora ya no es solo posible desextinguir al mamut, aunque eso ya hablaremos más sobre ello este curso, sino las bacterias que vivían en la boca del mamut, en los intestinos del mamut, en los colmillos del mamut, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, incluso revivir un patógeno, ¿no? Que de tiempos pasados, lo que es muy peligroso. Así que, bueno, eso ha sido muy interesante. Y después otra, que se han encontrado una esfera de 1.200 kilómetros de diámetro en el corazón de Marte, que es el núcleo interno. Por primera vez han descubierto que tiene un núcleo interno sólido, como la Tierra. Muy parecido, es de un tamaño muy parecido proporcionalmente. Con lo cual, lo que nos hace pensar es por qué Marte es un desierto inhóspito, sin vida, teniendo la misma estructura que la Tierra, y la Tierra es un país que por ahora está bulliendo de vida, ¿no? ¿Qué pasó en Marte para que se convirtiese en un planeta totalmente
invivible por mucho que diga Elon Musk. Pues ya veremos. Pues bienvenidos al nuevo curso. Muchas gracias. Lo que nos queda por contar. Muchas cosas. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Sufro por quererte, por amarte, por desearte. El equipo del programa ha pactado una entrevista con una persona sobre la que apenas me dicen nada. Se supone que en lugar de la cita elegido por el invitado debería darme alguna pista sobre su trabajo. A veces me las da y a veces no me las da. Y para esta sección yo les pido siempre que tiren de imaginación, que es lo mismo que tengo que hacer yo. Imaginen ustedes conmigo que estamos en Londres, en el hall de la entrada del Museo Británico, y entre el trajín de los visitantes y su eco me espera un joven. Voy a saludarle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas. Es uno de los museos más bonitos del mundo, más maravillosos del mundo, pero hay tal movimiento en esta zona que también me puede recordar el ambiente de un centro comercial. A ti yo aquí te veo encantado. Me atrevería a decir que a ti todo este movimiento que hay en torno te relaja. Sí, me calma, me recompone incluso. Bueno, los museos en Londres, algo bueno que tienen que me encanta y que echo de menos, es que son en su mayoría gratuitos, lo cual me permite pues ir cuando quiera, sin presión de tiempo, sin la presión de he pagado 20 euros y tengo que salir y tengo que verlo todo, ¿no? O sea, puedo volver al día siguiente. Y sí, es muy interesante esa visita. ¿Te relaja y te ayuda a desconectar de tu trabajo? Es decir, ¿haces una limpieza en la cabeza, haces un Kit Kat cuando entras en un museo? Sí, ¿no? O sea, realmente el museo me ayuda a inspirarme de una manera muy abstracta, porque no busco nada en concreto. Realmente entro un poco a ver lo que surge sin ningún objetivo, y es cuando vuelvo a casa en ese salón que tengo un poco como una oficina improvisada, donde la magia surge y como recompongo todos esos elementos que quizás he cogido o no del museo. Claro, o sea, puede ser, primero, ¿a qué te dedicas? Porque para inspirarte en un museo, ¿te dedicas a algo relacionado con el teatro, con el cine? Bueno, sí, yo soy, me dedico al un poco todo realmente, como que es una mezcla, al cine, al teatro también, al audiovisual, soy director creativo, lo cual pues abarca pues todo esto y un poco más, la escultura, el dibujo, la música, la dirección de movimiento. ¿Estás hablando de escenografías? También escenografías, sí, exactamente. Y entonces tú puedes ser que llegues a un museo y mientras estás ahí no te des cuenta de que tal cosa la puedes utilizar, sino que te das cuenta una vez llegas a casa. Sí, yo creo que sí. O sea, realmente no vas con ninguna intención. Creo que voy al museo en el momento de ansiedad, en el momento de no saber qué más hacer, de dónde buscar, y vas al museo solo, de hecho, no puedo ir con nadie, tengo que ir solo, a buscar algo que no sé si encontraré, ¿no? Y que luego cuando llego a casa puede que algún rasguño te ayude a desencallar. Exacto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sergio Jaén. Y dime un trabajo por el que la gente pudiera conocerte. Bueno, yo creo que el más sonado seguramente será mi trabajo para el Festival de Eurovisión este año. Dirigí las puestas en escena de Finlandia, Chipre y de Austria, que ganó el festival. Una pregunta, si yo dijese las tres, ¿cuál querías que ganara? Porque las tres era imposible que ganara. Bueno, yo creo que tampoco voy con ese... O sea, eres capaz de separarte y decir, bueno, me da igual, ya que hagan lo que ellos quieran, yo ya he hecho mi trabajo. Claro, 100%. O sea, una vez estás allí, además, yo creo que la cantidad de trabajo y todos esos meses previos, casi 5 o 6 meses de trabajo previos con cada candidatura, te hace un poco desconectarte. Una vez estás allí, lo único que quieres es que estén felices ellos, que todo salga bien, esté contento, obviamente, que todo salga bien, que las ideas que tenía estén sobre el escenario de una manera coherente y que yo esté contento, y ya está. Y luego sí, ocurrió que fue algo súper inesperado, de verdad, no me lo esperaba para nada, y fue un momento que aún no llego a comprender del todo. ¿De un director creativo depende todo lo que vemos nosotros? ¿Todo lo que se ve depende de ti? Sí. O sea, obviamente yo lidero un equipo de gente increíble,
que me encantaría mencionar, como por ejemplo Borja Rueda, ¿no? Que es el coreógrafo con el que estoy colaborando ahora mismo, Ari Levela, que es un director de iluminación increíble de Finlandia. O sea, realmente lidero un equipo que desde una idea que parte de mí, junto al artista obviamente y su equipo, creamos ese universo. Y sí, pasa por iluminación, por la narrativa, que es muy importante a la hora de escenografiar algo, al menos para mí, la realización de cámara, que también es un poco mi sello particular, que añado un poco a la mezcla. Efectos especiales, vestuario, etcétera. ¿Tú qué has estudiado? Yo he estudiado... Claro, porque para hacer todo esto, uno que estudia. Bueno, estudié cine y televisión en Londres, pero yo creo que me viene un poco de la escuela de YouTube y la escuela de mi casa. Es decir... O sea, ¿eres más autodidacta? Yo creo que sí. Pero realmente creo que en muchos casos debe surgir así. Es una profesión muy compleja, en la que hace falta mucha pasión y mucha ambición, y creo que me viene de pequeño. Bueno, de pequeñito ya empecé a hacer cortos con 10, 11 años, liaba a todo el mundo, ¿no? A las madres de mis amigas, a las amigas de mis amigas, a las tías, a los abuelos, para hacer cortometrajes y esa sensación, ¿no? de necesitar contar algo. Y me daba igual con quién, y me da igual cuánto liaba a mi familia y a mis amigos. Viene un poco de ahí, y creo que me ha dado un poco el don, aunque suene terrible, de liarla, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes? Tengo 24 ahora mismo. Es que eres muy joven y tienes una trayectoria muy importante. Gracias. No, es verdad. O sea, sí, bueno, yo creo ¿en qué momento uno pasa? Primero, para que la gente se ubique del todo, hablábamos de dirección creativa, tenía 3 actuaciones que dependían de él este año, por ejemplo, en Eurovisión, luego ha hecho muchos otros trabajos y ahora hablaremos, porque seguro que ustedes tienen ahora mismo en la cabeza la actuación del representante de Austria, ganó el Festival de Eurovisión con una puesta en escena que impactó a todo el mundo. Recuerden esa imagen en blanco y negro, el cantante que se balanceaba sobre una balsa a la deriva en mitad de la tormenta, hay relámpagos, hay faros, hasta un barquito de papel que flota en el aire, y el responsable de toda esa fantasía es este señor que está sentado a mi lado, Sergio Jaén, que solo tiene 24 años. Y tú me dices, sí, yo he estudiado cine, pero yo soy muy autodidacta, muy de mi casa, de YouTube. Pero ¿en qué momento das tú el salto para estar al frente de proyectos como estos? O sea, tú un día te dices, ¿me voy a Londres? Sí, yo me fui a Londres, apliqué por mi cuenta, yo creo, online, para intentar, aunque era un sueño, luego se cumplió, ¿no? Entrar en alguna universidad en Londres. Me encantaba el inglés también, entonces tenía sentido para mí. Y conseguí una beca. Bueno, el gobierno británico tiene esas becas, donde te pagaban la carrera, entonces conseguí llegar allí y estudiar esos 3 años en la Universidad de las Artes de Londres. Y bueno, realmente lo que te decía, la universidad te enseña mucho y tenía profesores increíbles, pero yo creo que donde más aprendí y donde más crecí fue en la escuela después de la universidad, ¿no? O sea, cuando te pones a trabajar. Exacto. ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste? Yo creo que fue el primer año de carrera. Estuve trabajando como director creativo de una empresa de Londres, y una empresa muy creativa. Entonces, esos fueron mis primeros pinitos en la industria. O sea, realmente más como productor creativo. Empecé a editar también, editor. O sea, he pasado un poco por todos los roles de una manera muy rápida, sí que es verdad. Pero también es verdad que la cantidad de trabajo que hacía era muy grande. Es decir, en un mes podía hacer muchos proyectos muy diversos para distintos artistas, o bancos, corporativos, eventos. O sea que así un poco como nació todo. O sea, has hecho un poco un máster acelerado. Sí, yo creo que sí. O sea, esa gente que está tanto tiempo tú lo has hecho todo de una manera muy, muy rápida. De hecho, ahora me estabas contando antes, cuando nos hemos encontrado en el hall del museo, que tú te has vuelto a vivir a Madrid un poco para la sensación de parar un poco, ¿no? Sí. O sea, realmente Londres, estos últimos años, ya era el sexto año de mi vida allí, trabajando. Fue, yo creo que cuando me di cuenta de que no estaba viviendo, realmente estaba trabajando,
y estaba, sí que tenía y conservaba esa ambición y la pasión por mi trabajo, pero se había convertido en mi día a día de una manera estruendosa. Entonces, incluso te decía, Ángeles, que mis amigos y la gente de la industria nos comparábamos mucho, ¿no? Entonces, o sea, todo la industria era la comparación. ¿Quién trabaja más? ¿Quién duerme menos? Esa era la persona a la que ¿cómo lo dirías? La que we looked for, es que me sale en inglés, pero bueno, la persona que idolatrábamos, sí, ¿no? Sí. Entonces, la que te quieres parecer. Exacto. Entonces, ahí me di cuenta de que bueno, quizás venirme a España, aunque fuese un momento muy bueno en mi carrera, sería una buena opción y creo que ha sido una súper decisión. Y por refrescar el castellano también. También porque, sinceramente, o sea, te lo pueden decir mis compañeros. No, te lo noto que ¿verdad? estás haciendo como un esfuerzo de traducción, te lo noto. Y no es como aquellos que dicen, no, es que ahora no me sale. No, a ti te noto desde el principio, te he notado que te está costando. Poníamos el sonido de esa actuación del representante de Austria. ¿Cómo hasta que esa idea se llega a ese escenario? ¿Cuál es el método de trabajo? ¿Se te ocurre a ti? ¿Te reúnes con el compositor? ¿Cuál es el método de trabajo? Bueno, creo que varía mucho. Depende del artista, de los clientes. En este caso, en Eurovisión, depende del país. Ellos mismos también lo trabajan de una manera diferente. Hay países que, por ejemplo, Chipre me llamó en noviembre del año anterior a Eurovisión. Pero, por ejemplo, Austria, que es con quien ganamos, me llamaron en febrero, a final de febrero. Entonces, bueno, hay una diferencia muy grande también de la manera en la que ellos trabajan, ya hablando sobre Eurovisión en concreto. Y el cómo empiezo es escuchando la canción, realmente. Escuchándola, repitiéndola, y otra vez, y otro día, hasta que en mi cerebro conecta, hay algo que conecta y digo, esto es por donde tengo que tirar. Sí. Me recordaba a mis compañeros, porque yo no me acordaba, que en la actuación de Austria, porque es evidente que en Eurovisión todos lo vemos, que se gasta mucho dinero en luces, hay está muy bien hecho, o sea, realmente es un trabajazo por parte de todo el mundo, pero en la actuación de Austria aparecía volando un pequeño barco de papel. ¿Eso cómo lo hiciste? El barco de papel, madre mía. Sí. Eso me hace mucha gracia porque realmente me encantan estos behind the scenes de repente de las actuaciones que cuando era pequeño flipaba, ¿no? Y ahora lo tengo que hacer yo como de manera muy manual. Pues los barquitos de papel volaban. Se me ocurrió tener a 2 personas con 2 palos como de 1 metro que compré en el Leroy Merlin a última hora y atarlo con un hilo negro muy muy finito que no se veía, casi invisible, de los 2 lados del barquito. Entonces, bueno, teníamos a esas 2 personas a izquierda y derecha y el barquito en medio sujetado por estos 2 palitos y los hilos. Y es muy fuerte que al final funcionó. No es fácil, obviamente, y hay mucha reiluminación y mucho trabajo también de confiar que en el momento, ese día, funcione, porque es un juego de cámaras, del ángulo perfecto, la iluminación perfecta para que nada se vea. O sea que realmente es un trabajo bastante loco que sí, parte de mí, obviamente, y es una idea muy loca, pero todo tiene que funcionar también. Claro, después. Y en tu caso no es aquello que ya ha pasado la actuación, me puedo relajar porque te quedan 2 más. Sí, bueno, hostia, exacto. Sí. No había relajación, la verdad. O sea, te lo puedo decir que mis compañeros también estábamos esa última semana donde ocurren tanto las semifinales como la final. Estuvimos todos los días en la arena, en el estadio donde se hacía el festival, porque como teníamos ensayos todos los días, teníamos 3 actuaciones, cada una en una semifinal diferente y tal, era un no parar y realmente llegaba un momento en el que nos aburríamos, porque tienes que estar allí en el estadio, ¿no? Sin hacer nada, esperar que te tocara. Esperar a que te toque. O sea que también nos habla de esa parte, ¿no? Y te preocupa mucho, decías, lo de los palitos del Leroy Merlin y eso, que al final hay mucho más bricolaje casero de lo que uno puede imaginar. ¿Cuánto preocupa que algo pueda fallar en el momento? No, o sea, siempre preocupa, pero yo creo que hay que o sea, en ese trabajo tienes que confiar en que vaya a salir bien y tener fe. La fe en ese sentido es súper importante, la única que tengo, la fe en que las cosas vayan a funcionar. Y sin eso es que te morirías, o sea, de la presión. O sea, es verdad que cuesta de creer, incluso a mí, que algo así tan casero pueda ser visto por
casi 200 millones de Claro, personas claro. y que funcione. Pero es que hay que hacerlo así, es la única manera. Claro. Todos tenemos en la cabeza, los que ya tenemos una edad, como es mi caso, las primeros Eurovisiones que yo vi, que era un cantante con un micrófono de pie. Bueno, Massiel es la mítica, con el la, ella y el trío detrás, pero ahora todo ha cambiado completamente. Yo no sé si fue idea tuya que la cantante de Finlandia acabara por los aires subida en un micrófono gigante. Qué locura, ¿eh? De hecho, es muy interesante porque es la primera vez en el Festival de Eurovisión que se permite que un artista vuele en el escenario. O sea, realmente como cambiamos un poco la regla del juego este año porque a los productores les encantó la idea. Pues mira, Erika, ella quería volar. O sea, esta artista ya quería volar de alguna manera y había alguna idea de un columpio. Luego al final, eso sí que fue idea mía, bueno, vale, un columpio, pero ¿y si lo hacemos un micrófono, ¿no? Como un pie de micro. Y como a la semana ya dijo, vale, pero gigante. Entonces pusimos un micrófono gigante, porque ella es así, Erika es fantástica. Bueno, al final en Finlandia es toda una colaboración increíble con los artistas y con el equipo del show, el cual también soy parte como creativo. El show, esa preselección, ¿no?, que hacen para elegir a su artista que va a representar a Finlandia en Eurovisión. Y sí, bueno, Erika... ¿Nunca has estado detrás de una actuación española en Eurovisión? Nunca he estado, no. ¿Nunca te han llamado? Sí que he recibido llamadas, pero es verdad que nunca he podido por otros trabajos, por tiempos, pero sí que RTV ha estado detrás mía y vamos, son... ¿Ahora en qué estás trabajando, por ejemplo? Porque ahora no hay Eurovisión. ¿Qué estás trabajando? Bueno, ahora estoy trabajando, sí, de una parte como indirectamente hacia Eurovisión, porque soy el director artístico del Benidorm Fest. ¿Ah? O sea que este año puede que ocurra, que sí que falla con España. Va a volar alguien este año, atención, sí, que va a volar alguien. Va a volar alguien en un micrófono gigante, seguro. Y también estoy como creativo de nuevo en este show finlandés, que es el programa más visto en Finlandia. Y también estoy haciendo estoy iniciándome en el mundo del tour con algún artista. O sea que también es algo como nuevo. ¿De concierto? ¿Con algún concierto, sí. O sea, tengo muchas ganas de empezar también con eso. ¿Te da miedo que el traslado de Londres a Madrid baje tu volumen de trabajo? Yo creo que al principio sí, pero también es verdad que en mi vida y también en mi carrera profesional he hecho estos cambios. Es decir, he tomado decisiones grandes que siempre me han funcionado hacia bien. Nunca, cuando algo lo sientes de verdad, yo creo que hay que hacerlo sin pensarlo mucho, aunque obviamente venga con pros y contras. Y la decisión de venir a Madrid efectivamente fue dura, pero lo hice un poco sin pensar. Y bueno, claro, el trabajo sigue ahí, gracias a Dios, sigue ahí, me sigo moviendo por Europa y gracias a la televisión española ahora estoy también trabajando aquí. Y que solo tienes 24 años. Es decir, que mira todo lo que te queda por delante. Todo lo que te queda por delante. Sergio Jaén, ha sido un gusto conocerte y conocer cuál es tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Un beso. Gracias. Señor Torralba, ¿por qué no me cuenta de qué trata la película? Sí, claro, es la historia de un guerrillero de Sierra Morena, papel que interpreta. Por Dios, no me diga más. ¿Otra de bandoleros? Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame, no me negará que comparado con el cine extranjero... Pues mire, claro, señora embajadora, sí. A mí el Tempranillo me parece un personaje mucho más interesante que Al Capone. Ya, bueno, pues estoy de acuerdo. Pero solamente si lo interpreta el señor Torralba. Ay, la herida. Ay. Por favor. ¿Qué? ¿Qué? No sé si me atrevo, porque usted para mí es un mito de la pantalla. Un mito, no. Carne y hueso. No. Nada más. Hoy por hoy, Àngels Barceló.
Si hay algo que tenemos claro es que en la vida y en el cine no hay que manejarse con prejuicios y no hay que dar nada por hecho. Una temporada más vamos a abrir ya nuestra clase sabiendo que habrá películas que nos harán tener una mirada nueva, otras que nos harán conocernos más y mejor, plantearnos preguntas, descubrir mundos distintos o cerrar los ojos. Y como todos los profesores en estas fechas estrena cartera, libreta y estilográfica, no, bolígrafo. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Es verdad que nosotros en esta sección nunca hablamos ni de españoladas ni de americanadas. Puede que sí digamos taquillazo, esto sí que puede que alguna vez lo utilicemos. Sí. Nuevo tratado de libre de lugares comunes. Aquí no hay lugares vamos comunes. A intentar huir siempre de los clichés y sacarle el lado oscuro y claro a las películas y bueno, y si sirve de guía, fenomenal, como siempre. ¿Cómo ha sido el verano cinematográficamente hablando? Yo no he ido al cine. Regular. Demasiados remakes, precuelas, secuelas y demás. Creo que los grandes taquillazos no han sido excesivamente buenos y es un verano que yo creo que ha venido marcado por una película insólita, una película de terror, Weapons, una película poco conocida en principio, no demasiado cara, un puzzle de historias contado a través de distintos puntos de vista, con unos personajes preciosos, con evidentemente un matiz terrorífico, que ha sido la película que se ha mantenido en el número 1 durante 3 o 4 semanas seguidas, siendo una película relativamente pequeña. Por ejemplo, sabes que han hecho una nueva, La Guerra de los Rose, sí, aquella pero buenísima. He leído que no muy pero bien, todo ¿no? aquello de tan negro y tan degradante y tan oscuro sobre el matrimonio de la película de Danny DeVito con Douglas y Turner, pues se vuelve aquí muy blandengue y un poco mal, básicamente. Y luego hemos visto 1500 películas españolas familiares, que es un rollazo, y solo una relativamente buena, voy a pasármelo mejor, y Materialistas, que ha sido otra de las películas del verano de la que más se ha hablado, que es una película que, aunque no me gusta nada ni el principio ni el final, y se vendió como una comedia romántica cuando no lo es un drama romántico, es una película de la que sales hablando y pensando mucho alrededor de cómo son las relaciones de pareja y cómo se llega a las relaciones de pareja hoy en día, y eso creo que es muy bueno. Y ahora empieza temporada, es decir, a partir de ahora las cosas van a cambiar. Cambian totalmente, ya esta semana ya tenemos la película de Carla Simón, la semana que viene estrena Alejandro Amenábar la película sobre Cervantes. Bueno, en septiembre ya es otra cosa. Ahora iremos a esos estrenos, hablaremos también la semana que viene de la película de Amenábar, pero ya saben que el curso, cinematográficamente hablando, siempre empieza con el Festival de Cine de Venecia, y ahí, como cada año, está Pepa Blanes. Hola, Pepa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La saludaba a Pepa yo a primera hora de la mañana, a las 8:30 en El Abierto, por la proyección de esa película sobre el testimonio, bueno, utilizando la voz de esa niña palestina asesinada por el ejército israelí, y esa película hecha, esa especie de thriller, nos decías, Pepa, hecha a partir de esa llamada de socorro a la Media Luna Roja. Pero al margen de esto, que os dejó en shock yo creo que a todos los que estabais viendo esa película, ¿qué hay de nuevo? ¿En qué momento del festival estamos? Pues mira, estamos ya a punto de acabar. Hoy es el penúltimo día de la competición. Quedan 3 películas por ver y hasta el momento, pues es un poco como Caña describía el verano, un poco esto. Es como que es la sensación de que es todo ya visto. O sea, ha habido películas buenas, correctas. Hemos disfrutado mucho viendo a George Clooney como una estrella decadente. Nos ha gustado ver a Julia Roberts de vuelta. Ha habido como buen cine, pero ha faltado como esas películas que te mueven, que te provocan debate, que te hacen pensar, que rompen cosas, ¿no? Ha sido como todo muy normalito. Pero sí que es cierto que la película palestina, por cómo lo cuenta y por lo que cuenta, sí que ha gustado mucho. De hecho, va la primera en las votaciones. Los críticos hacen votaciones en las revistillas que reparten aquí en el festival, y tanto la crítica italiana como la internacional es a la película la que más votación le dan. O sea que de momento no hay mirlo blanco que podamos decir que vaya a ganar, pero pues nos ha gustado mucho la película de Sorrentino, que Sastre la semana pasada babeaba un poquillo imaginando, ¿no? lo que ha hecho Sorrentino, y fuera de esto, pues poco más, la verdad. ¿Y mucho Hollywood en Venecia? Muchísimo, o sea, sobre todo el primer fin de semana, porque fíjate que hacen una cosa, vienen todos de golpe, hacen aquí sus fiestas, sus alfombras rojas. Ha estado, como decimos, George Clooney, que por cierto no vino a la rueda de prensa porque tenía una extraña sinusitis. Yo no sé si la sinusitis se llama Gaza, pero bueno, no vino a la rueda de prensa. Estuvo en Mastón, ha estado Julia Roberts, ha estado Dwayne Johnson en un papel de boxeador muy intimista, y claro, luego llega un momento del festival en que se van todos de golpe a
Toronto, a Telluride, a los festivales americanos, y aquí nos quedamos los europeos un poco como, bueno, ahora nos toca la película china, la película francesa. Sí, el arte y ensayo es lo que nos queda en la recta final. Pues Pepa, disfruta de esta recta final y ya nos irás contando cómo acaba esto. De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias. Así va el Festival de Venecia, que termina ya este fin de semana. Y nos vamos a los estrenos. Preguntaba si empezaba temporada. Bueno, pues ya hay cositas y habrá cositas en el cine que están muy bien. Entre ellas la nueva película de Carla Simón, Romería. ¿Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande? ¿En Toralla? Sí, una época muy chula además. Estuvieron 2 o 3 años hasta que... Siempre que escuchamos esto es de Carla Simón, esto lo ha dirigido Carla Simón, siempre pensamos, esto va a estar bien. ¿Qué hace con Romería Carla Simón? Pues me ha gustado mucho la película otra vez. Ten en cuenta que está al nivel de Alcarrás y ten en cuenta también que tiene 3 películas. Verano 1993, gran éxito de público, de crítica, con Goyas. A mí es una película que me gusta quizá un poquito menos que al resto de la gente, pero que me parece un gran debut. Alcarrás me encanta, ya lo sabes. Sí. Oso de Oro en Berlín, y con su tercera película Romería va a sección oficial del Festival de Cannes para luchar por la Palma de Oro y obtiene en general muy buenas críticas. Yo creo que es otra película importante más para la historia del cine español, para la reciente historia del cine español. Es una película que va a quedar, como este año va a quedar Sirat también. Sí. Van 2 películas importantes de 2 directores muy jóvenes. Muy jóvenes. Y eso es buenísimo. ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿cómo consigue Carla Simón? Tú dices solo 3 películas, y es verdad, pero que sea un éxito tras otro. Y que la seleccionen en Cannes, por ejemplo. En Cannes no seleccionan cualquier cosa, porque tiene otro modo de narrar, un modo de narrar distinto, que se basa mucho menos en el relato, en un relato compacto, sólido, aristotélico, digamos, y mucho más en las sensaciones. Son películas casi inmersivas en las que ves trozos de vida, miradas, reacciones, y parece que tú estás ahí metido. En este caso, el conductor son las cartas de su madre. Son películas muy visuales, muy emocionales, captura la vida con su cámara. Las cartas de su madre es una película de nuevo muy autobiográfica, como lo era Verano 1993, que era algo así como ella de pequeña con sus tíos, y esta es ella a los 18 años que quiere estudiar cine, es una joven de 18 años que quiere estudiar cine y quiere una beca, y va a Galicia a intentar encontrar lo que fueron sus padres y cuál es la familia de su padre. Y lo que encuentra ahí, pues son muchas cosas alrededor de lo personal, de lo familiar, pero también de lo social. Es una película alrededor del estigma del SIDA y de la heroína. Es una generación que murió a causa de estas lacras. Y del estigma de tener el SIDA en una Galicia de clase media alta, en una familia, una familia bien gallega. De hecho, he leído, creo que soy yo ayer, en una entrevista a Carla Simón, que decía que su abuela se había enterado de que su madre, o sea, su hija, madre de Carla Simón, había muerto de SIDA hacía muy poco. Eso es así, y eso se refleja en la película de un modo muy sutil. Hay una secuencia maravillosa de una media hora, de una gran comida familiar alrededor de un día, donde está ella y están sus abuelos, están sus tíos, sus primos. Hay un momento en el que el abuelo forma una fila para entregar dinero con sus nietos, que me recordó aquella fila de los santos inocentes en los que la dueña del cortijo hacía una fila para entregarle dinero a los que trabajaban para ella. Hay mucho social de lucha de clases, digamos, en la película. ¿Hay algún punto negativo o todo es tan bueno, tan bueno, tan bueno? A mí me parece todo muy bueno. Por ahí suena Y tú mira, de Lola y Manuel, que es un momento que tiene mucha importancia musical. Hay otro momento musical que es una especie de digresión con una secuencia de musical en una película no musical, atrevidísima, con Bailaré sobre tu tumba de Siniestro Total. Hay una secuencia onírica de media hora súper libre y fenomenal. Si tenemos que ponerle algún pero, hay variados momentos en los que los actores jóvenes y algunos mayores me rechina un poco la dicción. La dicción y la vocalización. En ese objetivo de la naturalidad absoluta a veces se pierde un poquito. Pero bueno, es un pero muy pequeñito.
Pues romería que va a estar en cines desde mañana viernes y que compartirá cartelera con otro estreno del que ya hablamos ayer. Habló Sastre, que yo ayer no estuvo aquí, pero Sastre ya entrevistó a Esther Expósito, que es una de las protagonistas. La película es El Talento. ¿Te vas a Viena? Al conservatorio. Al conservatorio, dice. Al puto mejor conservatorio de la historia de la música mundial. Es que además va a hacer un máster que es, trampolín directo a la Filarmónica. Sí, me cogen. Me queda la prueba presencial. Un trámite. Un thriller, la pesadilla de una noche para una joven virtuosa del violonchelo. ¿Qué te ha parecido? Pues me generaba muchísima curiosidad esta película por la mezcla. De hecho, he traído la novela en la que se basa. La mezcla es la siguiente. Esther Expósito, estrella de la televisión, de la nueva televisión, élite y de las redes sociales. En el guión y en la producción está Fernando León de Oranova. Y la película se basa en una novela de Arthur Schnitzler, La señorita Els, una novela muy cortita de 100 páginas que he leído estos días antes de ver la película. Una novela buenísima de un escritor vienés de finales del siglo XIX y principios del XX, que es el escritor en el que también se basa Ice White Shut de Stanley Kubrick y, por ejemplo, La ronda de Max Ophüls. Esa mezcla de tres cosas tan distintas con una película actualizada en los ricos de cuna españoles desde que son pequeños, el pijerío, en una noche relacionada con una petición de una familia que está arruinada y piden a un amigo que les deje dinero y el otro dice ¿a cambio de qué? Y hay una petición de carácter sexual. Me generaba mucha inquietud incluso. La mezcla sale regular. La actualización no me gusta demasiado. La prosa del monólogo interior, que es la novela, es una novela difícil de adaptar, porque pasar eso, prosa literaria a prosa cinematográfica, es muy difícil. Lo han hecho de una forma, tirando un poco por la calle de en medio. Y luego me pasa una cosa con la película, que me parece casi un simulacro del pijerío de la gente de clase alta de cuna. Pueden ser gente de clase alta y pueden ser más o menos imbéciles o no, pero tienen clase. Aquí me parece gente que no tiene tanta clase y que está interpretando a gente que tiene clase y no le sale chirría un poco, tanto los ambientes como lo que ocurre en la película. Flojita te ha parecido entonces. Me ha parecido flojita, sí. Esther Expósito está bien, está muy correcta. Los demás jóvenes me parece que están muy flojos y un poco decepcionante porque me había hecho ilusión el proyecto. El talento se llama la película, El Talento y Romería, opciones que tienen ustedes para este fin de semana, y vamos a recuperar buenas y viejas costumbres, la crítica bajo demanda. Ya saben que Javier Ocaña va a seguir haciendo la crítica de la película que ustedes quieran, solo tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 638-313466, él repasará sus apuntes, si la ha visto hace mucho tiempo, volverá a ver la película por si acaso se le olvida. Mental, ya sabéis que soy un enfermo. Y entonces les hará la crítica para ustedes. Hoy la ha pedido José desde Lorca. Hola, buenos días. Mi nombre es José Ruiz Montalbán, soy el vicepresidente del Cineclub Paradiso de Lorca. Me llevó una grata sorpresa cuando hace unos días comprobé que en Instagram Javier Ocaña había visto una de mis películas favoritas, que es Donnie Darko, y estaría encantado en que me la comentara, ya que es una película que no vi en el cine, sino que la vi unos años después y que me impactó mucho. Pues nada, buena vuelta después de las vacaciones y a ver qué nos comenta el profesor. Donnie Darko, dice, vi en Instagram que la habías visto, que lo colgaste en Instagram, que la habías visto. Sí, porque yo en las vacaciones veía una película todas las tardes, sesión de tarde después de la siesta y antes de la playa de noche con mis hijos, y una de las tardes vimos Donnie Darko y la gente se entera de todo. Y pues qué bien, pues a ver Donnie Darko, ¿qué tal? Pues es una película muy interesante, es una película del año 2001, pero ambientada a finales de los años 80, que además, como cuenta él, la vio más tarde. Fue una película que no se vio demasiado en los cines, pero ni en Estados Unidos más tampoco. Vídeo, más en VHS. En VHS y en DVD que en aquel momento. Es una película inquietante con esta canción preciosa que suena de fondo. A medio camino entre la ciencia ficción y el drama familiar y político, se ambienta en las elecciones que lucharon Ronald Reagan desde el lado conservador y Michael Dukakis desde el lado progresista. Entonces esas fueron las primeras elecciones americanas que yo cubrí. Pues fíjate, pues de eso va la película y de esa dicotomía
entre el conservadurismo y un cierto progresismo dentro de la familia y dentro del instituto en el que se ambienta la película. Pero es una película básicamente muy onírica, muy de ciencia ficción, muy sobrenatural y que tiene dos versiones. La versión que se estrenó en aquel momento y una versión del corte del director que hizo más tarde y que es bastante más rollo. Bastante más rollo porque los directores a veces no entienden que no hay que explicar tanto las cosas y él dijo, no se han enterado bien la gente. Pero que ¿no? se lo cuento. Espérate que te lo cuento. Y era mucho peor contarlo porque no se acababa de entender tampoco y era mucho mejor lo críptico y lo inquietante que era la película. Richard Kelly se llamaba el director y es un director de estos que yo llamo de One Hit Wonder, como los grupos que tienen un solo éxito, pues este tuvo un solo éxito, que fue este. Luego tiene dos películas que, bueno, la caja no estaba mal y desapareció del mapa completamente. Pero, Don Hidarco, ¿te gustó? Interesante. Sí, interesante. Pues mira, lo mismo que nuestro oyente. Ya saben, 638313466 para que llamen y digan qué película quieren que critique aquí nuestro profesor Javier Ocaña. Pues aquí hasta esperamos. la semana que viene. Gracias, adiós. Hasta luego. Un tiempo en el que solo avanzaba la tecnología y cientos de corazones abanderar nuestra causa. Nos vi parando golpes, congelando la sangre y todo lo que hoy recuerdo, comedia, sonrisa, fue en su día intenso como... Hemos vuelto, las vacaciones este verano seguro que les han servido, o lo deseamos, para descansar, para relajarse, para desconectar, pero en Al Dente solo podemos desear que las vacaciones también las hayan utilizado para comer y para experimentar en la cocina, y con ganas de experimentar seguro que viene Ainhoa Aguirregoitia. Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Nerviosa, ¿te lo puedes creer? ¿En serio? Solo hay un día al año en el que yo me arrepiento de esta colaboración. Que es el primer día, cuando empezamos. El primer día, sí, es el primer día. Pues ya Digo, está. ¿pero quién me ha mandado a mí? Pues ya ha pasado, ya está. O sea, Ya estamos ya en te he el aire. saludado, ya estamos en el aire, esto no tiene vuelta atrás. Bueno, Ángels, tengo tantas cosas que preguntarte. Perdón un momento, pero aquí la que preguntas soy yo. No, hoy no. O sea, bueno. yo tengo todo el verano, vamos a ver. A ver. ¿Has hecho los deberes? ¿Qué has cocinado? No he cocinado arroz. Venga. ¿No? Esa era la última. No, porque sé que ibas a parar ahí. No he cocinado arroz. No. ¿No te atreves? No. No sí, te atreves. Sí, pero tengo problema con la cocina. O sea, a ver, que titubeas, ¿qué pasa? Que yo para experimentar con el arroz necesito estar segura de mi cocina, del electrodoméstico. Sí. Y no estaba segura de mi cocina. Pero Vale. yo te lo dije allí, la cocina no te puede dominar a ti. Ya, pero a mí ya sabes que me domina cualquiera. No, va así, hombre. Te digo yo que no. No he hecho arroz. He comido mucho pescado y he cocinado mucho pescado. Te iba a preguntar, ¿qué es lo que más has comido este verano? Pues pescado. He cocinado, Vale. he aprovechado el sitio donde estaba, que el pescado estaba buenísimo y riquísimo. Sí. Y he cocinado mucho pescado de la manera sencilla. Hice una cosa que tú me enseñaste a hacer, Sí. que es aprovechar la raspa del pescado y la cabeza cuando Sí. haces un pescado. Y me quedó un fumet, Ainhoa, de matrícula de honor. ¿Verdad? De matrícula Qué rico. de honor. Además, olía la casa fumet, que era espectacular. Qué rico. He hecho sepia con sobrasada. Te iba a preguntar, necesitamos esa receta, ¿eh? Me la ha preguntado mucha gente y yo no me he atrevido porque he dicho, es que esa receta no es mía. Claro, Pero- me la puedo inventar, pero no es mía. Pero es que te la puedes inventar porque es muy sencilla. Es saltear, cortada a trocitos la sepia, Sí. saltear con un poco de ajo y perejil, Sí. y pones trocitos de sobrasada, así como pequeñitos, que se vayan deshaciendo con el Ujú. calor, y se mezcla todo y ya está, no tiene más secreto. Pues un bocadillo de eso tiene que estar muy bueno, ¿eh? Pues mira, a mí no se me había ocurrido, pero seguramente sí, porque es la típica comida que acabas mojando pan en el aceitito Claro. que queda con la sobrasada, acabas siempre mojando pan. Claro, pues eso en media barra de pan y a la playa, ¿eh? Bueno, ¿y tú qué has cocinado? Porque perdona, estoy preguntando, tú eres aquí la cocinera, no yo. No te sientas atosigada. O sea, tú que qué no has he terminado. ¿Tú qué has cocinado? Pues muy poco. Sí. Muy poco. Yo me he encontrado con un verano un poco... Ha sido un poco novedoso. Luego te voy a explicar por qué. Porque he tenido que cambiar el formato de lo que yo pensaba que iba a ser mi verano. Y he cocinado muy poco y he tirado mucho de conserva, que es lo que le aconsejé a todos nuestros oyentes que hicieran.
Sí. Pues he tirado muchísimo de conserva, me ha ido muy bien y hemos comido divinamente. Vale. Pues Así que puedo decirte que he comido alcachofas en pleno mes de agosto, porque he podido hacerlo. Sí. He comido espárragos trigueros, he comido mucho pescado también, he comido muchísimo mejillón en escabeche, Sí. porque en escabeche me encantan. He comido clóchinas, he comido sepionet, he comido gamba, bueno, lo que suelo comer mucho en verano también. Qué Voy más a bueno. la pescadería y se nota. ¿Veis? Y una de las Se cosas nota. que he hecho ha sido mejillones en escabeche, pero hechos por mí. También he ricos. comido de lata también, pero aprovechando que en el sitio donde yo estaba los mejillones están muy ricos, pues aprovechaba para hacerlos sin escabeche. Las clóchinas. Claro, ese que nos gusta así, el chiquitito. El Oye, chiquitito. ¿y esta temporada qué vamos a hacer? Vamos a ver, llevamos 3 temporadas juntas, Sí. entonces vamos a por la cuarta. Si hacemos un poco de repaso de lo que yo he ido haciendo hasta ahora, sí que es verdad que nunca cumplo lo que digo que voy a hacer. Eso yo ya me he dado cuenta. Tú a lo mejor no, porque vas como una moto y no reparas en eso. Pero yo hago unas promesas a principios de temporada Que luego y no cumples. No llego ni al 30%. ¿Eso quiere decir que no trabajo? No significa eso. Significa que me acabo yendo por otros derroteros porque las tendencias están ahí, porque mis inquietudes también van por otro lado. Y porque tú empiezas a buscar una cosa a la que te quieres dedicar el programa y ahí Sí. te aparece un Sí. cruce de caminos y te desvías. Claro, y como tú me dejas hacer lo que quiera, y Claro, Brian también, pues claro. yo me dejo llevar por mis instintos. Entonces, lo que sí que he hecho este verano es trabajar. Tengo desarrollados como unos 25 temas originales, Ángels. Muy poco machacados. Van a ser muy nuestros. 25 originales. Sí, bastante originales. Vale. Los iré intercalando, Vale. pero no pienso decir cuáles son, porque aquí hay muchos oídos y mucha gente No. escuchando. Y luego no hacen mención, ¿sabes? Los iremos desvelando uno a uno cuando nosotras consideremos oportuno. Exacto. Pero sí que quiero adelantarte que quiero cambiar un poco el formato de las recetas si tú me dejas, porque Sí. yo, claro, me puse el lunes la radio. Ya que me perdone Sastre. Me puse el lunes la radio, digo, a ver cómo va la radio. Te veo en Gaza. Gracias, Ángel, por lo de Gaza. Bob Pop, cambia la sección, cambia el formato y yo me quedo así, digo, pues yo no he cambiado nada. ¿Y yo? Entonces, claro, no me gustaba y ya me puse a darle vueltas a la cabeza. Digo, bueno, yo no le he preguntado a nadie, pero voy a presentar, quiero que este año las recetas Sí. nos enseñen a cocinar como si fuera un mini cursillo express de cocina. Entonces Vale. quiero hablar de cocciones, quiero hablar de caldos, como el que tú acabas de nombrar, Sí. quiero hablar de las salsas básicas, de técnicas, de receta clásica española, pero adaptada a los tiempos y a los productos que tenemos ahora. Entonces quiero que cuando cojamos a final de temporada ese recetario podamos hacer un mini libro. Pues te lo compro. ¿A qué es una buena idea? Me parece una muy buena idea. Coger ese formato y estructurarlo más a objetivo anual que en lugar de semanal, que a semanal, bueno, pues todos podemos tirar, pero anual es más complejo. Me parece Digo, un venga. buen planteamiento de arranque. Luego veremos qué pasa, pero de arranque me parece un buen Lo planteamiento. voy a intentar cumplir, Ángel, me lo pongo como objetivo. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale. ¿Y tú crees que entre las dos deberíamos marcarnos algún objetivo esta temporada? ¿Tipo qué? ¿Tipo qué? Pues, por ejemplo, de este Cocinar, año las no dos. pasa, por ejemplo, el arroz, otra vez. De este año no pasa que hagamos cocina en directo con más frecuencia en la radio. Vale, yo eso sí. ¿Y catas también en directo? Es que eso, lo de las catas se hace más, pero lo de cocinar en directo no. Y yo creo que es un reto que tiene la radio por delante y que tú y yo estamos a la altura de Vamos, cumplirlo. Estamos preparadísimas para hacerlo. Por supuesto, aprender las dos, Tú más hacer que algo. yo. Sí, tú vas narrando, tú narras muy bien, tú describes muy Exacto, bien. tú, Yo puedo ir- tú cocinas, Sí. yo puedo ayudarte en un momento determinado y yo lo voy contando. Exacto. O luego, por ejemplo, también podemos aprender a hacer algo nuevo las dos, que no sepamos hacer ninguna de las dos y ver quién aprende antes. Vale. Subir resultados en redes. No sé si tienes tiempo tú para eso, pero a lo mejor puede ser interesante. O uno que también es muy fácil, cerrar cada mes con un top 3 de descubrimientos gastronómicos. Vale. De cosas No sé, que, algo de esto. Vale, de cosas que hayamos encontrado, que hemos comido en algún sitio, ¿no? Sí, Vale. algo nuevo. Vale. O alguna historia nueva que hayamos oído, o alguna cosa. Ahora hay un ingrediente por ahí chino que creo que se está poniendo muy de moda otra vez y lo están poniendo como un superalimento. Yo ya no sé lo que nos van a hacer comer, pero, ¿Y pero qué es es? interesante. ¿Y qué ingrediente es? No me acuerdo cómo es, no me acuerdo cómo se llama, es una especie de almidón que sirve para hacer sobre todo pastas, pero es muy poco calórico. Entonces, bueno, ya veremos, yo no lo he probado, pero ahí está encima de la Tú mesa. ponme retos, Ainhoa, que si no yo me acomodo. No lo ves, pues no, eso imposible. Tú ponme Conmigo retos. no, Tú ponme conmigo no. retos. Vamos allá. Necesito retos constantes. Venga, hecho. De todas formas, antes de empezar todos estos retos, por ponernos Sí. al día, ¿qué cambios gastronómicos has observado durante el verano? Mira, hay poca chicha, poca noticia gastronómica,
Pero hay una cosa que sí que ha pasado este verano, que es lo que ha hecho que mi verano haya sido distinto, y es que la restauración en nuestro país parece que ha menguado en su consumo, sobre todo en algunos puntos de España, no en todos. Entonces han bajado las ventas de los restaurantes, esto es una noticia además del país, pero han aumentado en los supermercados. Entonces tú sabes que yo trabajo para una empresa de alimentación que vende productos, y yo traslado eso a mi empresa y resulta que ha sucedido lo mismo. Entonces, claro, yo cuando empiezo el verano, que es cuando me empiezo a relajar, noto un aumento de ventas. Y claro, yo me agarro a eso como un clavo ardiendo. Yo como un gato a las cortinas, Ángel. Entonces veo que hay un aumento de ventas, digo, me pongo a trabajar este verano como una loca. Se ha notado mucho esa bajada de consumo en restauración y se ha notado ese aumento de consumo en supermercados. Entonces, hay varias razones por las que esto se puede dar. Una pareja está de vacaciones, está en un sitio y se va a un restaurante de gama media. No nos vamos a un bareto, ni a un bar sencillo, ni a uno que sea muy, muy caro. Entonces tú pon que esa pareja se gasta unos 50-60 euros por cabeza. En pareja 120, 100 y pico, depende del vino, eso ya lo dejamos libre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con esos 120 euros por cabeza podemos hacer cosas muy interesantes en el apartamento o en la casa de verano. Totalmente. Entonces te deja de compensar. Entonces, ¿qué está pasando en la restauración? ¿Qué está perjudicando a la restauración para que te deje de compensar ir a un restaurante y te compense más comer en casa? Porque hay muchos factores que influyen aquí. ¿Vale? Porque, por ejemplo, hay un factor muy importante que en la restauración resalta mucho, que es esa escasez de personal. Habría que hablar de las condiciones laborales y de los salarios de los profesionales. Horarios, Exacto. Sí. Esa falta de empleados conlleva a que haya más días de cierre o zonas del propio restaurante que no son atendidas. El calor que ha hecho tan sofocante hace también que no te quieras sentar en una terraza. Incluso el tipo de turismo que está cambiando. Viaja mucha gente joven con unos presupuestos más limitados. Y bueno, así ha funcionado en la mayoría de los sitios. Alicante se ha salvado un poco, no sé si por gracia o por desgracia, gracias al turismo internacional. Hemos estado aplastados por el turista este año en la provincia de Alicante, Entonces, en definitiva, el verano gastronómico del 25 en España ha sido como una especie de montaña rusa. A unos les ha ido bien y a otros no tan bien. Pero tú has dicho una cosa, decías, este tema que has comentado en el sitio donde yo veraneo también ha sido muy comentado, que la gente va menos a los restaurantes, pero tú decías un restaurante de gama media. Yo creo que he detectado un problema, que cada vez hay menos restaurantes de gama media. Es decir, o comes en el bareto o te clavan. Exacto. ¿Y qué pasa con el bareto? Que como no cobra mucho, se permite o se toma la licencia de poner productos de dudosa calidad. Exacto. Y en el otro extremo, unos que dices, perdón, ¿he roto algún plato para que ustedes me pasen esta factura? Sí. Se ha perdido un poco lo que son las casas de comida, que era donde antes comíamos. Ese precio medio, que comes calidad, que comes bien hecho, está desapareciendo un poco. Eso ha sucedido. Y luego también en las noticias se hace mucho hincapié en el tema económico, en los factores económicos, en los temas laborales, pero se hace poco hincapié en una cosa que para mí es importantísima y es la calidad de la comida que se ofrece. Sí. Se está bajando muchísimo la calidad en los restaurantes, a mí que me perdonen los restauradores que me estén escuchando, pero se abusa cada vez más de la quinta gama, hay un exceso de salsas, hay mucho glutamato, hay mucho potenciador de sabor, mucha salsa artificial y eso al final conlleva digestiones pesadas, malestar, pesadez, me está diciendo Pedro, el técnico, que sí con la cabeza. Claro, y es que al final esto nos lleva otra vez a la cocina del apartamento o de la casa. Exacto, es decir, que por lo menos controlas lo que haces. O sea, yo controlo lo que hago, o sea, yo me compro el pescado, yo sé cómo lo hago, sé cómo me lo guiso y no me voy a llevar ninguna sorpresa ni en el producto ni en el precio final. Exactamente, y eso sucede desde una gamba roja, que te puedas comprar un kilo, aunque el kilo esté a 120, a 80, me da igual, pero puedes comprar más cantidad y al final la técnica no es tan compleja, ¿no? Y luego yo no sé si este verano tú habrás oído la frase de no quiero cenar porque luego no duermo bien. Sí. Esa es muy frecuente, yo la escucho con mucha frecuencia, pero en gente de todas las edades. Sí. No ceno mucho, que luego la digestión, luego no duermo bien. ¿Qué está pasando con las cenas? Bueno, porque un plato de... Dime. Claro, no iba a decir depende de lo que cenes. Claro, porque un plato de berberechos, unas anchoas, un tomate trinchado, un poco de jamón y un poco de pan... Eso no puede sentarte mal de ninguna de las maneras. No, eso no te va a quitar el sueño. Pero si te sientas en un restaurante y te aprietas un plato con salsa, con todas esas cosas que tú decías, ahí sí que a lo mejor tienes una digestión un poco pesada, vamos a decir. Claro, es que se está abusando de la mantequilla. Muchísimo pan brioche, muchísimos crujientes, muchísimos croissants, muchísimo frito. Sí. Hay muchas bases de fritos. Claro, está todo bueno. Claro, ¿a quién no le va a gustar un frito? Hijo de mi vida, la carta está preparadísima para que yo pique en todo. Yo la primera, ¿eh? Sí. Pero claro, ese es frito, es grasa y luego las salsas. Las salsas que hemos perdido mucho la vinagreta mediterránea nuestra.
En compensación han aparecido otras salsas que son pues a lo mejor muy azucaradas, muy agridulces y no sientan del todo bien. Y yo por tu culpa, aparte por tu culpa, veo Quinta Gama por todas partes. Gracias a mí. Sí, te Oye, lo prometo. te ha abierto los ojos. Te lo prometo. Desde aquel lejano momento en el que hablamos de la Quinta Gama, yo veo Quinta Gama en muchos sitios. Sí, no, es abusivo. Que ya hemos dicho que, bueno, que es una opción, ¿eh? Pasa que yo cada vez soy más de la teoría de que debería decirse. Yo también, de que el restaurante pusiese una señal, porque hay Quinta Gama, hay restaurantes que cuando tienen suficiente demanda, la Quinta Gama la hacen para ellos. Entonces dices, bueno, es como una cocina externalizada. Sí. Pero también es verdad que hay restaurantes que no tienen suficiente demanda y tienen que elegir dentro de un catálogo de la Quinta Gama. Claro. Por lo tanto, no es ni personalizada. O sea, ese chef no ha puesto nada ahí, solamente ha elegido. Y al menos que te lo digan, es decir, mira, estas croquetas, yo se las recomiendo, están muy ricas, pero que sepan que no las hacemos nosotros, ¿eh? Pero están buenas y usted se las puede comer porque te lo digan. Sí, exacto. Sí, un poco más de franqueza. Si hubiera más franqueza en la cocina, cocinaríamos mejor, probablemente. Exacto. Más cosas que nos hemos perdido. Bueno, Cataluña, nombrada Región Mundial de la Gastronomía 2025. Toma ya. Eso ha impulsado también a que, bueno, una serie de chefs muy destacados se vayan hacia una comida más auténtica, más arraigada a la tradición, reemplazando un poco esa cocina de vanguardia, donde han sido pioneros, y han, bueno, por recuperar esos sabores locales, reinterpretados, eso sí, con técnicas más modernas. A ver, esto es más viejo que la tos. Yo no sé cuántos títulos hay a capital de la gastronomía, región mundial de la gastronomía. Vamos a creérnoslo, y si esto va a favor de que la gastronomía mejore, yo lo compro. ¿De acuerdo? Vale. Otra noticia, Buñol, ya ves que es que está la cosa floja. Este verano la cosa muy floja con las noticias gastro. Buñol celebra su 80ª edición de la Tomatina. ¿A ti esta fiesta te gusta? No. A mí Valencia un día me va a quemar. No, directamente. O sea, me parece que es su tradición y saben que lo celebren, pero a mí el tomate es que me gusta en salsa o para comer o... Ese dicen que no es para comer y tal, pero es que a mí me da un poco hasta como de... ¿Cómo huele ese camión? O sea, no creo que es el olor lo que me echa para atrás de esa fiesta. A mí me sabe mal, porque me gusta tanto el tomate que me sabe mal, pero bueno. Ya, bueno, creo que lo cultivan para eso y debe ser un tomate, bueno, debe ser y espero que sea un tomate de muy baja calidad. No lo sé, estoy hablando por hablar, lo desconozco, pero estoy segura de que es un tomate que no sirve para el consumo, porque si no sí que sería para sacarse los ojos. En fin, bueno, la tomatina de Buñol nace por casualidad en el 1945, cuando unos chavales se colaron en un desfile y acabaron a tomatazo limpio. Al año siguiente repiten la gracia, esta vez se llevan los tomates de casa, pero la policía intentó poner orden y prohibió esa especie de batalla que generaron entre ellos. El resultado, que cuanto más se prohibía, más se hacía, más ganas había de hacerlo. En torno al año 50 hubo más multas, detenciones, pues imagínate en los años 50, todo prohibido, absolutamente todo. Entonces, bueno, la tomatina pasó de ser una gamberrada juvenil a ser una fiesta reconocida en todo el mundo. Pero es que viene gente de todo el mundo. De todo el mundo. Yo creo que junto con los Sanfermines o la Feria de Sevilla incluso, es de la que va más gente. Sí, de la que va más gente. Y ahí están, asiáticos de todas partes del mundo tirándose tomates. Bueno. Fantástico. Por ser el primer día, ya no va a haber receta. Porque no va a dar tiempo. No, porque no va a dar tiempo. Pero vamos a ver, Ángels. Pero espera, ¿no se supone que yo podía hablar más despacio? Sí, pero es que yo voy a hacer una cosa. Como yo quiero que vamos a modificar la manera de dar la receta, ¿eh? No se trata de, no se va a tratar a partir de ahora de que Ainhoa hable como un papagayo y cuente la receta y usted ya si la entiende bien y si no se lo consulta en la web. A lo mejor, no sé, podríamos, como la receta se va a convertir también en aprender técnicas, bueno, pues a lo mejor vamos a empezar la sección por la receta. Ah, mira, pues no me parece mala idea. Porque ya no es solo la receta, sino que vamos a aprender a hacer una cosa diferente. Entonces, no me parece mala idea. ¿Te parece? Sí, me parece, porque la de hoy era una introducción al verano. Por eso mismo. Dejarla para el próximo día. Por eso mismo. Y entonces lo vamos a hacer así a partir de la semana que viene. Me parece perfecto, Ángel. Sí, es que... estamos hechas para esto. Estamos hechas para esto. Nos encontramos la semana que viene, Brenda. Venga, un beso, Ángel. Un besito. Ay, tengo que decirte luego algo, que te tengo que proponer algo. Vale. Algo más. Pero que sea deshonesto, por favor. Es deshonesto completamente. Pues ya está, entonces ya está. Un beso. Mucha comida y bebida, un beso. Adiós. Adiós. Comenzar por la verdad, contar historias que nos puedan alejar. A pesar de todo me da igual, voy a empezar a seguir creyendo
sabiendo que has venido a la ciudad. Levanto las copas. Yo la verdad que esperaba que el día que nos reencontráramos aquí en el estudio estaríais todos contentos, felices. Sergio ni me está mirando, está hablando por teléfono. No, estoy haciendo gestiones. Me está llamando Curro Serrano, perdón. A Ana le está llamando Curro Serrano. Sebe ha entrado que casi no llega. La Tere escuchando el audio. La Tere escuchando no sé qué. Esto es vergonzoso, ¿eh? Oye, en serio que he vuelto, chicos, por favor. Que he vuelto. Un poco Bienvenida. de... Un poquito de compromiso. Un poquito, claro, un poquito de cariño. Todo lo que estábamos haciendo ahora que parecía como estar ajenos es por ti. Vale, estabais trabajando Cerrando para mí. cosas, para no presionarte. Periodismo. Vale. Entonces, ¿qué me contáis? Que nos juntamos hoy. Ujú. Es cierto que todos empezamos ya la temporada, incluso Todos, ya todos. veníamos remando semanas anteriores. Pero tú empezaste el lunes. Empecé el lunes. Y creemos saber dónde has estado. Pero te lo queremos preguntar. Es que hay dudas. Aquí, en directo, en los micrófonos. Ha habido de la mucho Carnaza. revuelo por Porque ahí. igual no he estado. Claro. Igual ha sido como lo del hombre en la luna. A lo mejor. Sí, 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 Muy tal cual- fuerte. Tal cual eso ha sido. Se dice, se comenta. ¿Dónde? Tampoco es interesante dónde Ya. se dice y se comenta esto. Ya. Pero me explicó Brian, que es que Brian sabe mucho más de esto, porque yo no sé ni decirlo. Grok. En Grok, la gente preguntaba dónde estabas. Grok. No, Grok. ¿Eso Grok qué es? es la inteligencia artificial De Twitter, de X. X. X, De del amarillo. antiguo Twitter De con el Grok. laboratorio. Grok es amarillo. Como vosotros que hoy venís de amarillo. Ah, claro, Bueno, por pues eso. Grok en Twitter es un iconito negro. Vale. La cosa es que había vídeos así como con sonido de sonido así un poco como artificioso. Como traductor de. Como Android. Como El que me traductor gusta de hacer a mí, Google. luego. que Gire a la decía, derecha en la siguiente Efectivamente. salida. es Vale, te cierto sale muy que bien. Ángels Barceló está mintiendo a la audiencia y ha inaugurado la temporada desde León en vez de desde Gaza. Pero Mola una que decían pregunta. León. León. En León. Pero una pregunta. Para que suene esto tienes que darle al. Tú tienes que alguien tiene que preguntarle, entiendo. ¿no? Claro. Claro. No, había Lo vídeos menciona. montaje. Vídeos montaje que salían como fotos. Como que no había estado allí. como memes, estaba. como memes. Como ¿no? vídeos nuestros, pero montados Eso con es. otras voces. Y luego, por otro lado, había gente que le preguntaba a la inteligencia artificial: Oye, ¿es cierto que Ángels está en León Efectivamente en vez de estaba o no Gaza? ¿Y estaba. la inteligencia qué decía? Y la inteligencia entiendo que le decía que era cierto que estábamos allí. Ah, bueno. Porque, claro, es Eso evidente. solo faltaría que la Vamos, inteligencia no, artificial. no, menos Pero, inteligencia. pero escucha, había gente que. No vaya a ser que cuidado, no vaya a ser que la inteligencia artificial dé respuestas que no son buenas, que a lo mejor tendríamos que tener en cuenta esta posibilidad Ah, también. sí, puede Por lo dar que respuestas sea. que no son buenas la Bueno, inteligencia no sé, artificial. eso forma Titular. parte de los ministros. Aunque sí que nuestros, es cierto, no nosotros. aunque sí que es cierto que nosotros mismos en algunas estampas sí que decíamos, oye, mira qué rural. Es verdad que la imagen era, Ay, era, qué era bonito. un poco león. Ese Era primer rural. dedo. Sí, Era sí. rural. Pues como es. Pero incluso la propia inteligencia artificial y mucha gente en redes sociales tuvo a bien indicar que en algunos banquitos de la zona en la que se estaban haciendo esas conexiones había unas plaquitas con una bandera con la estrella de David. No vaya a ser que en León o en Claro. Ciudad Real tengan de bandera la estrella de David. Sí, por lo que sea. Así que bueno, pues ese... Así que hemos Necesitamos que nos confirmes que estabas donde nos has dicho que estabas. Yo estaba donde Por os he si hay dicho gente que estaba. intranquila en su La casa. gente intranquila es que tiene muy poco trabajo. Una prueba seguramente. más de que los chalecos antibalas no se habían llevado por España, sino que se habían llevado al extranjero. Pero también pienso que la gente tiene muy poco trabajo, ¿no? Es que la curiosidad es muy amplia. La curiosidad mató al gato, eso es Claro. lo primero. Y aburre a Ponle tus unos límites cuantos a la gatos curiosidad. también. Pero por eso podemos nosotros a lo mejor hacer algún vídeo de estos. Vale. Si nos ponemos creativos. Pero ¿no? yo creo que eso no es curiosidad. No, curiosidad. es otra cosa. Es maldad, ¿no? Sí, no, puede ser. Maldad. Curiosidad es, Claro. es buscar, Puede ser saber. perversidad, No, es curiosidad otra cosa. sería exactamente dónde es esta zona donde Claro. en la que se encuentra. ¿Qué es lo que pasa en Gaza? Exacto. ¿Cuánta gente están matando? No. ¿Quién los está matando? No, Pero pero, no, mejor saber. pero es que seguramente los mismos que le han preguntado a la inteligencia artificial dudando de que yo estuviera en Sí. Gaza son los mismos que niegan el genocidio. Oh. A lo mejor son los mismos. Por eso no es curiosidad. Casualidad. No Yo lo creo que sé. esto nos lleva igual a veces a que en la sección de Eduardo Barba igual algún día nos preguntan a ver si es en el Amazonas. Si lo hacemos desde la terraza. Pues porque, yo he claro. salido esta mañana a la terraza por primera vez. Ay, desde ¿qué tal la has visto? Bueno, he tenido que usar un machete. Hay zonas del Amazonas. Por eso, Y precisamente. también para abrirse paso. Hay zonas del Amazonas menos pobladas sí. que la otra. Sí que es verdad que igual en alguna de estas primeras secciones de Eduardo Barba, que aún se podrán hacer en la Deberíamos terraza podar. por la temperatura, igual alguna tiene que ser poda, Sebe. Han sido podadas ya. ¿Ya ha sido Lo que podado? estáis viendo Sebe es lleva el un resultado de trabajo. varias podas. Pues madre mía. Sus dientes afilados como sierras. Me apresuro a darte un beso por si acaso se cierra. Prefiero morir con
Pues vamos con el último compás, porque en cuanto acabe esto me tengo que ir a la Junquera, que a lo mejor alguien preguntará en ¿cómo se llama? En Grok, en redes sociales. Si realmente vamos a la Junquera o... No, ahora dirán que estás en Israel. Exacto. Vamos al grano. A mí me han dicho que voy a la Junquera. Bueno. Ahora hacemos un vídeo, Brian, y lo doblamos, por si acaso, para dejarlo claro. Ojalá tuviéramos además para desplazarnos trucos como los de Sergio Jaén. Trucos visuales para desplazarnos, para sorprender, porque vamos para la Junquera después de haber estado esta mañana charlando con él, conociéndole. Es director de escena, muy exitoso y muy trabajador, ha vuelto de Londres. Y muy joven. Ha vuelto de Londres para vivir y vivir bien, porque nos ha contado que realmente es tremendo como ahí el éxito se mide por no dormir, ¿no? Por trabajar muchísimas horas. Creó con varios países sus propuestas en la pasada edición de Eurovisión y ganó con Austria, con ese impresionante truco en el escenario de un barquito de papel que flotaba en el aire. El barco de papel, madre mía. Me encantan estos behind the scenes de repente de las actuaciones que cuando era pequeño flipaba, ¿no? Y ahora lo tengo que hacer yo como de manera muy manual. Pues los barquitos de papel volaban. Se me ocurrió tener a 2 personas con 2 palos como de 1 metro que compré en el Leroy Merlin a última hora y atarlo con un hilo negro muy muy finito que no se veía, casi invisible, de los 2 lados del barquito. Entonces, bueno, teníamos a esas 2 personas a izquierda y derecha y es muy fuerte que al final funcionó. No es fácil, obviamente, y hay mucha reiluminación y mucho trabajo también de confiar que en el momento, ese día, funcione. Deberíamos proponerle a Sergio el reto de que hiciera, no a Sergio Castro, a Sergio pues estaría bueno. No, que nos hiciera una escenografía para nosotros. Una escenografía de Gaza en el Museo de la Junquera. Eso, por ejemplo. Por si acaso se cierra, prefiero morir confeso, prefiero arriesgarlo todo, entrar en la boca Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.